recordados 1980-2000, periodo donde nuestro país pasó una crisis económica, social y política. No olvidamos la masacre de Lucanamarca, Ushurajay, La Cantuta, desapariciones forzadas y muertes. Pero ¿quiénes ocasionaban estas atrocidades? Sendero Luminoso. ¿Quiénes son o quiénes fueron Sendero Luminoso? Fue un grupo subversivo que ocasionó el conflicto armado interno, que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación fundada en el año 2001, los hizo responsable de 216 masacres, así como el responsable de 54% de las muertes víctimas de delitos por lesa humanidad. Recordamos al famoso Abimael Guzmán, o conocido como Presidente Gonzalo. Este personaje a sus miembros o integrantes imponía ideales comunistas, maoístas, leninistas. Tenían un fin, el fin era llegar al poder sin importar lo demás. Es decir, ellos decían su lema: salvo el poder, todo lo demás es ilusión. Hasta sus propios miembros de su agrupación no creían en la vida humana. Es más, ellos tenían el concepto de cuota de sangre, es decir, tenían que hacer sacrificios por su partido, no le interesaba ni siquiera su propia vida. Ellos creaban comisiones populares en las comunidades andinas con el fin de meter a personas o miembros de estas comunidades de manera arbitraria e impositiva y que sigan sus ideales. Si no hacían esto, ¿qué pasaba? Pasaba que morían miembros de sus familias, así como también ellos mismos. Sendero Luminoso fue una agrupación subversiva que definitivamente ocasionó varias violaciones de derechos humanos. No tenían ni siquiera el más mínimo respeto por estas normativas o este concepto de vida humana. Hay que recordar lo que fue Sendero Luminoso y no olvidar lo que nuestro país vivió. Buenos días, mi nombre es Arely Martínez. El día de hoy voy a hablar acerca de los objetivos de Sendero Luminoso. El principal objetivo de Sendero Luminoso fue establecer un Estado socialista de doctrina maoísta en el Perú. De acuerdo con esta doctrina, el objetivo de revolución se focaliza en destruir las formas de organización social e instituciones por completo para poder reemplazarlas por una estructura completamente nueva. Se quiso incrementar el número de apoyos para poder así expandir su influencia por los territorios más cercanos y poder llevar a cabo actos terroristas cuyos principales objetivos eran las fuerzas del gobierno. Se sabe que Sendero Luminoso llegó a matar a comunidades campesinas que consideraba que estaban en su contra. Asimismo, atacó a fuerzas de seguridad y a otros representantes del Estado. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, descubrió que el grupo mató a unas 31.000 personas entre los años 1980 y 2000. Los métodos que utilizaba Sendero Luminoso eran demasiado brutales, que incluso metían a sus víctimas en agua hirviendo. Se cometieron varios crímenes de lesa humanidad desconociendo las normas de derecho internacional humanitario. Este grupo llega a su fin cuando la policía peruana captura a la cúpula de Sendero Luminoso el 12 de septiembre de 1972, incluido Abimael Guzmán. El grupo fue condenado por delitos de terrorismo. Sendero Luminoso ha causado millones de víctimas propiciadas por la falta de eficiencia política, corrupción y falta de atención a las necesidades de las zonas más pobres. Hasta el día de hoy, el gobierno únicamente ha atendido las demandas de la población de forma desigual. Es por ello que necesitamos que nuestro país sea una sociedad inclusiva para evitar que surjan nuevos posibles movimientos radicales aprovechándose del descontento y el abandono de ciertas poblaciones. Gracias. Bien, ahora hablaremos sobre las repercusiones que tuvo Sendero Luminoso en nuestro país. Para hablar de repercusiones, tenemos que hablar del proyecto de guerra popular del campo a la ciudad que implantó Sendero Luminoso, así como también el intento de crear un nuevo estado con la excusa de las desigualdades tanto sociales como económicas, permitiendo esto abrirle paso a un discurso senderista que, aunque maquillado, siga presente en la sociedad como lo podemos ver en la actualidad. Asimismo, las formas de lucha que practicó Sendero Luminoso
que fueron acciones guerrilleras, aniquilamientos, sabotajes y acciones terroristas en general. Las comunidades andinas, de por sí bajo amenaza, empezaron a crear los comités populares. ¿Para qué? Para imponer su dominio, ¿no? Coaccionados por Sendero Luminoso. También es importante resaltar la labor policial que hubo en ese entonces del GEIM, quien desbarató la cúpula de esta agrupación y con ellos detuvieron los actos terroristas que estaban pasando. Si bien es cierto, el tiempo ayuda a curar las heridas y es clásico escuchar la frase: es importante saber nuestra historia para que no se repita. Pero, ¿quién le cuenta a los niños y adolescentes qué pasó en los años 80 y 90 si no hay curso alguno que les hable de terrorismo? Muchos terroristas quedaron en libertad y puede ser que continúen con su ideología, y personas que desconocen pueden unirse a ellos. Lo que se debe hacer en el país es revertir el desconocimiento en las generaciones más jóvenes, informándoles sobre el terrorismo que hubo y informándoles sobre Sendero Luminoso. Gracias. Reacciones contra Sendero Luminoso. El rol de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia. Cuando Sendero Luminoso inició la lucha armada en el Perú en 1980, no solo sorprendió a todos los sectores políticos y al gobierno, sino que también encontró desprevenidas a las Fuerzas Armadas, ya que el Sendero Luminoso logró expandirse debido a la crítica situación que vivíamos en ese entonces en nuestro país. Y la población sabía de eso, percibía la miseria, el atraso, la exclusión y la injusticia que se vivía ahí. Por eso, Sendero Luminoso tuvo una gran ventaja. Y por otro lado, estaba el contexto político, ideológico, la voluntad de los insurgentes y el comportamiento de los actores sociales, políticos y militares. Por eso, las Fuerzas Armadas fracasaron en su intento de combatir el terrorismo, y otras tenían otras dificultades. Podríamos ver dos dificultades grandes. Una, que es debido a la información que no tenían del maoísmo, ya que esta era insuficiente. Otra de las dificultades es que no encontraban estrategias para combatir el terrorismo. Solamente habían desarrollado textos el gobierno de Estados Unidos, pero era para combatir la guerrilla panameña, la cual no se podía aplicar en nuestro país porque no era el mismo caso, ya que en el Perú en ese entonces estábamos bajo una crisis, como dije anteriormente. Y a esto sumamos la equivocada concepción que tenían los militares sobre los aspectos de la inteligencia, los cuales no se aplicaron correctamente. Pero en 1981 se crea DINCOTE, Dirección contra el Terrorismo. DINCOTE está dentro de la Policía de Investigación. En ese entonces las cosas comenzaron a cambiar. La dirección realizó un excelente trabajo pese a la falta de personal y de recursos. Con lo que sí ellos contaban era con la paciencia y utilizaron la mística y las buenas habilidades para estudiar al enemigo. En 1982, el gobierno de Belaúnde decide que las Fuerzas Armadas deben actuar, por lo que crean un plan que constaba en tres fases. Una, la intervención, la pacificación y la consolidación de las zonas convulsionadas, las zonas donde estaban convulsionadas. Pero esto fue un poco factible por lo que estaba viendo en ese entonces. Pero para 1984 la estrategia militar no cambió casi nada, simplemente aumentaron las intervenciones. Y en 1985, en el gobierno de Alan García, ya que el mismo presidente decide no pagar la deuda externa, lo cual nos perjudica más, nos da más inflación, etcétera, etcétera, por lo que
era muy difícil contener o dar una lucha al terrorismo satisfactoriamente. En 1990, cuando ya Fujimori asumió la presidencia, decidió que los pilares de su gobierno serían, primero, la reinserción económica y financiera internacional, ya que como el gobierno anterior de Alan García nos bloquearon, no hubieron inversiones, se fue por el lado más económico y, segundo, utilizaría una buena estrategia en el campo para luchar contra el terrorismo. En 1991, gracias a la caída del comunismo narcisista y la disolución de la Unión Soviética, ayudaron a la lucha contra el terrorismo acá en el Perú, sumando el golpe de Estado que dio Fujimori en 1982, donde disuelven el Parlamento y declara reorganización el Poder Judicial, la clausura del Tribunal de Garantías Constitucionales, declara la reestructuración de la Contraloría en general. Y entre muchas cosas que logró parar o dar una lucha factible ante el terrorismo y ante la economía que se vivía y la inflación que se vivía en ese momento. Gracias a ello podemos ver que podemos ganar al terrorismo, pero también eso tuvo un costo, daños colaterales, etc. Crímenes y violaciones de los derechos humanos durante el conflicto. La Comisión de la Verdad ha identificado crímenes y violaciones de los derechos humanos perpetrados por las organizaciones subversivas y por las fuerzas contrasubversivas como parte de repetidas estrategias, y donde se ha estimado que el número más probable de peruanos muertos o desaparecidos en el conflicto armado interno se sitúa alrededor de unas 69.000 personas. En el caso de Sendero Luminoso, su estrategia incorporaba la extrema violencia y el terror como un instrumento al servicio de sus objetivos. La ideología senderista, sintetizada en el llamado pensamiento Gonzalo, estaba sustentada en considerar toda institución y grupo social no controlado por ellos como un enemigo absoluto y lo convertía en un objetivo militar. Recurrieron al reclutamiento forzoso, a los secuestros, desapariciones, violencia sexual, servidumbre, tortura, teatros crueles, inhumanos y degradantes. Como ejemplo tenemos a la quema pública de las ánforas electorales en el distrito de Chusqui, en Ayacucho, en 1980, al atentado con explosivos contra las instalaciones públicas, al asesinato de 8 periodistas en el Churacay, al asesinato del dirigente popular Mariliano Moyano y a la explosión de un coche bomba en Girón Tarata, que causó la muerte de 25 personas y más de 150 heridos. Y por parte del Estado, cuando se delegó en las Fuerzas Armadas el control del orden interno y el combate a la subversión, se apreció una importante concentración de casos referentes a ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas. Además se detuvo presuntos subversivos y hubo violación al debido proceso de los detenidos.